Perfecto. ¿Ya estamos? ¿Ya podemos iniciar? Perfecto. Pues muy bien. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Nuevamente aquí saludándoles en su programa La Hora PAF, su servidor Amaro Torres, ya aquí muy asido, de manera recurrente aquí a su programa La Hora PAF, ¿no? Antes que nada, pues el agradecimiento a la revista PAF, a Casia Creaciones, al maestro Joan Valtierra, a todos ellos, pues un agradecimiento especial por este programa, el cual vamos a compartir el día de hoy. Y el día de hoy vamos a tocar un tema, pues la verdad, en lo personal yo creo que es un tema bastante interesante y a la vez apasionante, pero un poco desconocido para varios contribuyentes. Eh, lo digo porque este tema, que es la ley antilavado y sus actividades vulnerables, o la ley FIORPI, como ustedes la quieran conocer, eh, es un tema que, al menos del área de los contadores siempre decimos, me incluyo como contador, los contadores siempre decimos, oye, es que este es un tema más de abogados, más legal. Y la parte de los abogados, que también me incluyo como abogado, decimos, no, oye, no, este es un tema más de contador. Entonces, estamos así como que la bolita, ¿quién lo lleva? ¿El contador o el abogado? Y yo lo que les puedo decir que este tema es un tema, pues, para mí, netamente administrativo. Yo soy una persona convencida que la ley FIORPI o la ley antilavado y la presentación de avisos de sus actividades vulnerables eh, no es un tema ni contable, fiscal, ni legal. Me parece que es un tema más administrativo y hasta cierto punto con índoles de penal. Pero no lo podemos catalogar o encasillar como fiscal, contable, legal. Tiene de ambas y también tiene tanto administrativo como penal. Por lo cual lo hace un tema interesante, pero a la vez también un tema práctico, porque el hecho de presentar los avisos, que la verdad es que los avisos no están tan complicados, y no están tan complicados porque quienes hayan podido entrar al portal antilavado, que podemos entrar desde la página del SAT o directamente al portal antilavado, es un portal bastante amigable, bastante amable, muy digerible. ¿Por qué? Porque no es como una página del SAT. Cuando tú entras a la página del SAT, que se te traba la página. Por ejemplo, ayer la página del SAT tenía problemas para presentar declaraciones o esos eventos en donde la página del SAT o no carga, no avanza, de plano te saca. El portal antilavado no. El portal antilavado es muy amable. Verdaderamente su servidor nunca ha tenido algún problema en que se satura la página, en que te saca la página, en que no puedes presentar el aviso, en que no te arroja el acuse. O sea, nunca he tenido un problema de esos. Por lo cual digo que el portal antilavado es muy digerible, mucho más rápido, mucho más veloz que el sistema del SAT. Entonces decíamos, el presentar un aviso de actividades vulnerables en el antilavado, la verdad es que no, yo lo considero así, no es tan difícil. Si tenemos todo un control interno, todo bien hecho, todo bien estructurado, de verdad es que es algo muy digerible. No lo vamos a llamar sencillo porque obviamente todo tiene sus pros y sus contras y tiene su nivel de dificultad, pero yo creo que sí podemos decir que es bastante amigable. Eh, Creo que también que el aviso de actividad vulnerable lo puede prestar tanto el contador como el abogado, y yo he visto que en algunas empresas hasta los administradores. Me parece que es un tema, vuelvo a lo mismo, no se encasilla en una sola área. Quien diga que la ley de lavado es totalmente fiscal, me parece que desconoce del tema. Quien diga que la ley de lavado es totalmente legal, también me parece que desconoce del tema. Quien diga que la ley de lavado es administrativa,
me parece que tiene muchísima razón y también penal. En conclusión, yo creo que abarca las 4 áreas, ¿no? Y un poco de fiscal. Entonces, contable. Entonces, el aviso lo puede presentar cualquier persona. No necesitas a una persona especializada como son las declaraciones mensuales o las declaraciones anuales. En el caso de la ley elevado, lo pueden presentar muchísimas personas. Eso sí, teniendo un control de cómo, de las cosas que vamos a reportar. Bien, también comentar que la ley antilavado, desgraciadamente, a día de hoy, porque la ley antilavado, por aquí lo vamos a ver más adelante, parece a partir del 2014, si no mal recuerdo, es cuando ya entra en vigencia, pero desde 2011, 2012 ya había ciertos esbozos de que venía esta ley. Eh, pero al día de hoy, prácticamente ya después de 8 años de haber nacido y 10 años de iniciativas, muchísima gente no conoce la ley antilavado, no sabe qué se presenta, no sabe qué es, no sabe para qué sirve. El área, hay muchas áreas contables y corporativas legales de empresas que desconocen para qué sirve la ley antilavado o qué es, qué se presenta. Es más, desconocen si su empresa está obligada a hacer, a presentar. Si su empresa es sujeta a presentar un aviso de ley antilavado. Se desconoce totalmente, como que es una ley que se ha dejado ahí en el olvido, así de, oye, sí la ley antilavado, pero a mí no me toca, a mi empresa no le pega, mi empresa no tiene por qué presentarlo. Y la pregunta es que yo siempre hago es, ¿ya revisaste realmente que no estás obligada? ¿O lo dices solamente por desconocimiento, por desactualización? Porque la ley FIORPI es una ley muy chiquita, chiquita. O sea, realmente la lees en un día completo. Menos, o sea, realmente es una ley muy chiquita. El artículo importante es el artículo 17, sin lugar a dudas. Y esto es lo que ha pasado, que como hasta cierto punto tampoco hay multas, últimamente ya ha empezado a haber revisiones, fiscalización por parte de la UIF sobre este tema del lente lavado, lo cual ya está empezando a emitir multas, pero hasta hace muchos años no se emitían multas, era desconocida esta ley y aún a día de hoy para muchos sigue siendo desconocida. Esa es la verdad. Entonces, lo que vamos a comentar hoy un poco es qué es la ley antilavado, por qué nació, para qué sirve, cuál es su objetivo, eh, qué son las actividades vulnerables, cuándo se presentan avisos, etcétera. Igual, como ustedes saben, esta plática tiene un tiempo determinado, pero por ahí su servidor también hace ya algunos meses, si no mal recuerdo, por ahí del mes de mayo, junio, escribió un artículo sobre la ley antilavado de cuándo estamos en el umbral de identificación y en el umbral de presentar aviso, porque son dos umbrales. No nada más es presentar aviso, también está el umbral de identificación. Por ahí también los invito entonces a revisar esa revista o adquirirla para que si quedan algunas dudas después de esta plática, y por ahí pueden resolver todas esas dudas, ¿sale? Entonces, vamos con la ley antilavado. La idea de esta plática es que no queden en el olvido o que dejamos al antilavado de, a mí no me toca. O para los asesores, los que no trabajan en empresa, para los asesores que están de forma independiente, el día de mañana que llegue un cliente, lo primero es, se me hace que tu actividad vulnerable. Si al día de mañana a mí como asesor me llega un cliente y me dice, me dedico a la venta de automóviles, lo primero que yo pienso es, me parece que es actividad vulnerable. Entras en la ley antilavado. Me dedico al arrendamiento, me parece que es actividad vulnerable. Déjame revisarlo. Oye, me dedico a los servicios de construcción o desarrolladora inmobiliaria. Estás en la ley antilavado. Déjame revisarlo. Oye, recibo muchísimo dinero en efectivo. La mayoría de los clientes me da dinero en efectivo. Eres sujeto de actividad vulnerable. Debes presentar aviso, ley antilavado. Que sepamos nosotros con un cliente decirle, creo que estás en ese supuesto de la ley antilavado.
vamos a ver tus avisos. Entonces, esa es la idea. Y la ley antilavado poco a poco se está haciendo grande y estos avisos están llegando hasta a trámites que hace años ni siquiera se solicitaba saber si la empresa era sujeta a la ley antilavado o presentaba actividades vulnerables. Trámites como, por ejemplo, la fusión de sociedades, hoy en día te solicita que si la fusionada, la empresa que va a desaparecer, estaba dentro del padrón de actividades vulnerables, o en su caso que se manifieste bajo protesta de decir verdad de que no era sujeto a actividades vulnerables. En la liquidación de sociedades también te piden que manifiestes si la sociedad que se va a liquidar o disolver, primero se disuelve, después se liquida, pertenecía o estaba dentro del padrón de actividades vulnerables. Actividades vulnerables, ley antilavado. Entonces, estos trámites, la misma decisión también te solicita que si las empresas que participan en la decisión se encuentran dentro del trámite de padrón de actividades vulnerables. Entonces, estos trámites especializados de reestructura corporativa que a lo mejor hace tiempo no veían a la ley antilavado, hoy en día los ven. Entonces, es importante saber para qué sirve la ley antilavado, qué nos da la ley antilavado, cuál es el objetivo de la ley antilavado. ¿Sale? Entonces, este es el preámbulo de por qué la ley antilavado es verdaderamente importante conocerla y si de plano ninguna de las empresas en las que yo estoy o alguno de las que yo asesoro están sujetos de la ley antilavado, cuando menos tener este conocimiento o este acervo cultural de más adelante cómo responder si se me presenta esta situación. Decíamos como antecedentes, la ley antilavado, cuando decimos la ley antilavado o la ley FIORPI, rápidamente lo ligamos con el concepto de lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero es el procedimiento mediante el cual las organizaciones criminales, y ya desde ahí vamos a empezar a desmenuzar ciertos conceptos, disfrazan u ocultan el origen ilícito de los ingresos monetarios provenientes de sus actos, a fin de obtener ganancias para su individuo o grupo. Y desgranamos o desmenuzamos ciertos conceptos. Organización criminal. Ya cuando dices organización criminal es actividad ilícita. Entonces, cualquier recurso que viene de actividad ilícita es lavado de dinero. Ya es sujeto de la ley FIORPI, ¿no? A fin de obtener ganancias de un origen ilícito, lavado de dinero. Ya estamos hablando de temas criminales. ¿Cuál es el proceso del lavado de dinero? La colocación, la ocultación y la integración. Por colocación, ¿qué entendemos? Por colocación, podemos decir que son los montos que se dividen en sumas pequeñas a fin de que se depositen a cuentas bancarias diferentes, a diferentes cuentas bancarias, a diferentes transferencias, a diferentes giros. Es más, a diferentes países. El ocultamiento lo mando de un sistema a otro, de un país a otro, es decir, lo alejo un poco más. Y la integración es cuando regresa ese fondo al país. Por ahí alguien me decía o me preguntaba alguna vez en un curso, oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo dinero, lo mando, ese efectivo, a otro país, a Suiza, a las Islas Caimán, que es muy común? ¿De verdad Hacienda no se da cuenta? ¿El SAT no se da cuenta? ¿La autoridad fiscal no se da cuenta? Claro que sí se da cuenta, pero en lo que se da cuenta tarda muchísimo tiempo. ¿Sabes cuántas transacciones se hacen diarias? Por lo cual podemos decir que en ese momento la autoridad fiscal no lo ve. Pueden pasar días, meses, años para que se dé cuenta de esa transacción y a lo mejor esa transacción tú ya la regresaste
Y esa transacción, mientras estuvo allá en otro país, ya evadió un impuesto. Eso es el lavado de dinero o el blanqueo de capitales. Suele suceder mucho en las grandes empresas. Entonces, no es que nunca se dé cuenta, sí se da cuenta, pero el tema es que estás en una tómbola y a lo mejor no eres el elegido en esa tómbola y pueden pasar 4, 5, 6 años y nunca caíste dentro del supuesto porque la autoridad nunca te revisó. ¿Sale? Entonces, es un tema a tener en cuenta. El blanqueo de capitales también es lavado de dinero. Perfecto. Los antecedentes. ¿Cuándo inició esta ley antilavado? ¿Desde cuándo tenemos un poco que, pues, conocerla? ¿Y desde cuándo ya estaba la iniciativa? Y podemos ver que desde 2010, desde el 26 de agosto de 2010, ya había una iniciativa. A esa iniciativa, que era la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, incluía la palabra terrorismo. Después, como ustedes saben, la ley se le quitó el financiamiento al terrorismo y solamente se quedó Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es decir, la Ley FIORPI o la que conocemos en el bajo mundo como la Ley Antilavado. Pero anteriormente traía el nombre de financiamiento al terrorismo. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 y entró en vigor hasta el 17 de julio de 2013. Entrando en vigor ya el 1 de septiembre de 2013. Es cuando ya la ley antilavado entra en vigor y se presentan avisos a partir de 2014. Como ven, la ley antilavado tiene pues bastante, pero bastante antigüedad. Simple y sencilla, no es nada nueva, ¿eh? Ya tiene más de 10 años. Simple y sencillamente, no estamos acostumbrados a leerla o no estamos tan familiarizados con esta ley. Las reglas de carácter general, que es otro boleto a comparación de la ley antilavado, podríamos decir que las reglas es como la resolución miscelánea en el tema ámbito fiscal de la ley del ICR, la ley del IVA, la resolución miscelánea es lo que viene a ser las reglas de carácter general de la ley antilavado. Esas entraron en vigor también el 1 de septiembre y se publicaron el 23 de agosto de 2013. Y el formato para dar de alta y el registro de la ley antilavado para actividades vulnerables, porque recuerden que, lo vamos a ver más adelante, para las actividades vulnerables, si yo estoy en supuesto de actividades vulnerables, me tengo que dar de alta. Ese formato está en vigor desde el 1 de octubre de 2013. Y los avisos e informes entrarían en vigor hasta el 31 de octubre de 2013. Vean cómo la ley antilavado tiene prácticamente ya 10 años casi de antigüedad. ¿Cuál es el objetivo de la ley antilavado? De hecho, la misma ley te dice cuál es su objetivo, pero bueno, lo podemos por aquí mencionar. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que para todos ya nos debe quedar claro cuál es el objetivo. Es proteger el sistema financiero y la economía nacional. Es decir, se va a lo grande. Economía nacional. Vamos a proteger la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos o operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo voy yo, la ley antilavado, a proteger la economía nacional? Estableciendo ciertas medidas y ciertos filtros para prevenir actos de procedencia ilícita, es decir, actos de lavado de dinero. A través de la coordinación interinstitucional, es decir, mediante la UIF, que es una unidad fiscalizadora, obviamente con estrecha relación con la autoridad fiscal como el SAT y sistema financiero, para recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo relacionado con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de recursos para su financiamiento, es decir, tratar de persuadir a las organizaciones delictivas, ponerles un muro para que no utilicen esos recursos para su actividad y que esos recursos
entren al mercado financiero y ese mercado utilice esos recursos. Ese es el objetivo de la ley antilavado. ¿Qué beneficios cree la autoridad que trae el cumplimiento de la ley antilavado? Su entrada en vigor, lo cual no quiere decir que sea cierto, ¿no? Obviamente. Su entrada en vigor impacta directamente al flujo de recursos de la delincuencia organizada, limitando así la reinversión de estos recursos en actividades delictivas. A lo cual me parece, desde título personal, creo que no se cumple este objetivo, sin lugar a dudas no se cumple, pero bueno, es uno de los objetivos que intenta la ley antilavado. Previene que los sectores que realicen actividades vulnerables sean utilizados por la delincuencia organizada para reutilizar los recursos obtenidos en la comisión de actividades delictivas. Fomenta una sana competencia económica, previene la imposición de posibles sanciones administrativas y penales. Estos son los beneficios que trae consigo la ley antilavado. Me parece que los 4 aún nos quedan a deber, pero vamos por ese camino. Se sigue estructurando la ley antilavado y aún se sigue actualizando. Me parece que se va por el buen camino, pero aún se está corto, ¿no? Aún no se llega a esos beneficios. El marco normativo de la ley antilavado entró en vigor, decíamos, el 17 de julio en nuestro país y establece como una de sus prioridades proteger el sistema financiero, que ya lo habíamos dicho. Esa es, yo creo, que su prioridad única y su prioridad latente es proteger el sistema financiero y la economía nacional. Ya no busquemos más. Eso es lo que se busca, proteger la economía nacional. Ahora bien, la ley antilavado tiene una relación con diferentes conceptos que tienen que ver con el ámbito fiscal penal. ¿Sale? ¿Cuáles son algunos de esos conceptos? Podríamos decir el primero, la defraudación fiscal. ¿Qué es la defraudación fiscal? Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños, de acuerdo al artículo 108 del Código Fiscal, quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de una contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Y aquí hay un tema muy grande. En primero, la defraudación fiscal la encontramos en el artículo 108 del Código Fiscal. Para muchos desconocidos, para muchos contadores, a lo mejor para los abogados fiscalistas y penalistas, sabían qué es la defraudación fiscal, pero los contadores, no todos los contadores sabían qué es la defraudación fiscal. Y la tenemos regulada y fundamentada en el artículo 108 del Código Fiscal. Y ojo con este concepto. Quien omita o se aproveche de errores y omita total o parcialmente el pago de una contribución. ¿Cuántas veces los contadores, nosotros los contadores fiscales, cuántas veces los contadores omiten el pago de una contribución? ¿Cuántas veces los contadores bajan su carga impositiva a propósito o maquillan la declaración por falta de flujo de efectivo? Eso es defraudación fiscal. Y a lo mejor ni siquiera lo teníamos en consideración, lo teníamos en cuenta. ¿Cómo estamos tan relacionados con la defraudación fiscal? Los contadores sobre todo. O sea, el simple hecho de poner o de manifestar un número, un error de dedo, al revés o al contrario, de en lugar de poner un 1, poner un 0, de maquillar a propósito la declaración fiscal, la declaración mensual, o muchas veces no tengo flujo de efectivo para pagar el IVA, no tengo flujo de efectivo para pagar las retenciones, paga menos y el siguiente mes lo declaras, presentas complementaria. Cuando hacemos eso, estamos dentro de temas de defraudación fiscal.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con este aspecto, de verdad, muchísimo, muchísimo cuidado con ese aspecto. Y la defraudación fiscal tiene una estrecha relación con la ley antilavado, lavado de dinero. También puede explicarse la defraudación fiscal de esta forma. Quien simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. ¿Qué actos simulo? Oye, pues muy fácil. Cuando yo facturo, las famosas factureras, que supuestamente presto un servicio, pero realmente no lo presto, solamente facturo. Los famosos EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, y luego vienen las empresas, los clientes que deducen esa operación simulada, los EDOS, ellos realizan defraudación fiscal también. Entonces, las factureras también están dentro del apartado de defraudación fiscal. Todo esto lo vemos en el código y es totalmente un tema fiscal. No lo dejemos como que, ay, es penal. Es fiscal y tiene que ver totalmente, está totalmente relacionado con la ley integral. Aquellos contratos que también se maquillan o solamente se hacen el contrato para como soportar una materialidad, pero realmente nunca se prestó el servicio, también podrían entrar dentro de la defraudación fiscal si se tiene algún beneficio fiscal. ¿Sale? O podríamos decir que no tiene razón de negocios esa operación. Entonces, la defraudación fiscal está en todos lados. Actos simulados también se encuentra dentro del marco normativo de la ley FIORPI. ¿Qué es un acto simulado? Es en que las partes declaran o confiesan falsamente la realidad en que no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. La simulación es absoluta. El acto no tiene nada de real. Volvemos a lo mismo, pues la facturación. La facturación, pues también es un acto simulado. Oye, yo te simulo un acto, nunca te presté el servicio, te facturo. Yo ya deduzco, es un acto simulado. Código Civil Federal también tiene tintes penales y también tiene tintes de ley antilavado, de temas de la ley FIORPI y podría en principio tener temas de o blanqueo a capitales o más de que blanqueo, temas de lavado de dinero. Discrepancia fiscal. Esta yo creo que a los contadores nos pega más. Artículo 91 del Código Fiscal de la Federación, que es la discrepancia fiscal y se da sobre todo en una persona física, cuando se realizan más erogaciones que ingresos en el año o cuando se declaran más erogaciones que ingresos en el año. Muchas veces hemos visto que las personas físicas, sobre todo las personas físicas empresariales, del régimen empresarial o del régimen de servicios profesionales, en el año, cuando presentan su declaración anual, porque están obligados a presentar su declaración anual, manifiestan más gastos que ingresos en su declaración. En principio hay una discrepancia fiscal, porque te dice la autoridad, oye, ¿por qué tienes más gastos que ingresos? Porque tus gastos deberían ir estrechamente relacionados con tus ingresos. ¿Qué quiere decir? Oye, tú gastas siempre y cuando tú realizas gastos, siempre y cuando tengas ingresos. Si de ingresos me declaras 100,000 pesos, por ejemplo, y de gastos me declaras 500,000 pesos, ¿de dónde sacas los otros 400,000 pesos para realizar ese gasto? No hay concordancia, hay una discrepancia fiscal, no hay coherencia. ¿Por qué tienes dinero para realizar gastos si no obtuviste ingresos? Esa es la discrepancia fiscal. Se da mucho en las personas físicas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchísimo, muchísimo cuidado con eso. De hecho, hay una tesis por ahí que te habla de esta discrepancia fiscal de los famosos gastos que no están estrechamente relacionados con los ingresos, ¿no?
esos gastos que no tienen estrecha relación con los ingresos, pues son gastos que forman parte o van relacionados con la discrepancia fiscal. ¿Sale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la discrepancia fiscal y cuando declaramos con las personas físicas más gastos que ingresos. ¿Puedo tener más gastos que ingresos como persona física? Sí, pero deben de guardar cierta proporción. Deben de ser estructurados. ¿Vale? Y bueno, ¿qué son las operaciones de procedencia ilícita? El artículo 400 del Código Penal Federal nos dice que son productos de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o directamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no puedan acreditarse su legítima procedencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo recibo ingresos y no acredito su legítima procedencia o hay indicios que provienen hasta indirectamente, no nada más directamente, hasta indirectamente de ganancias derivadas por la comisión de un delito, esta ganancia es una operación de procedencia ilícita. Y ya estoy o se está configurando el lavado de dinero. Mucho cuidado también con este tema. Y por último, el terrorismo, ¿no? El terrorismo lo podemos encontrar en el artículo 139 del Código Penal Federal. El terrorismo es quien realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad de la persona física, emocional, la vida de las personas, y que produzcan alarma o temor a cierta parte de la población para atentar contra la seguridad nacional. A eso se le llama terrorismo. ¿Y qué tiene que ver el terrorismo con la ley antilavado? Pues como vas en contra de, realizas actos en contra de bienes o servicios de la nación, bienes que en su momento traen tintes de actividad ilícita, también le estás pegando fuerte a la ley antilavado. También por eso tienen estrecha relación con el terrorismo fiscal. Este es en sí el marco normativo de la ley antilavado. ¿Cuál es la autoridad fiscalizadora? La autoridad fiscalizadora es la UIF, la famosa UIF, como ustedes la conocen, la Unidad de Inteligencia Financiera. La UIF entendemos por ella que es la instancia central nacional para recibir reportes de operaciones financieras y avisos quienes realizan actividades vulnerables, así como analizar las operaciones financieras y económicas. Es decir, la UIF es la instancia que revisa todas las operaciones financieras y las que están catalogadas como actividades vulnerables. Todas las actividades vulnerables son revisadas por la UIF. Las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detención de actos o omisiones, operaciones que tienen que ver con la ley antilavado o con el lavado de dinero. Es decir, aquella detecta y en su caso previene las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eso es lo que hace la UIF. Entre las facultades de la UIF, que hay muchísimas facultades, las más importantes es interpretar las disposiciones de la ley antilavado, así como su reglamento y sus reglas de carácter general, ojo aquí, requerir a quienes realicen actividades vulnerables la información, documentación, datos o actividades necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de los avisos por actividades vulnerables, determinar y dar a conocer los medios de cumplimiento alternativos, ya sabemos cuáles son los medios de cumplimiento alternativos, y participar en la suscripción en conjunto con el SAT de los convenios de entidades colegiadas. Todo esto hace la UIF, está entre sus facultades, como muchas otras. Y ahora bien, ¿qué son las actividades vulnerables? Aquí hay un tema porque las actividades vulnerables no vamos a encontrar algún concepto en la ley. Nunca, no vamos a encontrar ningún concepto en la ley. La ley antilavado, la ley FIORPI, habla sobre las actividades vulnerables, pero no hay un concepto en específico. No vamos a encontrar un concepto
que te defina qué es la ley, qué es, perdón, las actividades vulnerables. Pero bueno, las actividades vulnerables las encontramos en el artículo 17 y podríamos decir que es un concepto previsto en la ley FIORPI y sirve para determinar si una persona está obligada o no a cumplir con dicha prerrogativa al ubicarse en los supuestos normativos. Si estás dentro de los supuestos normativos, es una actividad vulnerable y en principio podrías presentar un aviso. Como ven, no hay una definición de actividad vulnerable. Desde a título personal, yo creo que una actividad vulnerable es aquella que realiza el sujeto obligado y es una actividad que realiza el sujeto obligado, la cual tiene tintes de ilícita, sin decir que porque tú realizas esta actividad ya eres un criminal. Tiene tintes de ilícita. Para demostrar que no es ilícita, vas a presentar ese aviso. Presentas ese aviso y ya con eso demuestras que no es ilícita. O que no hay dentro de esa actividad algún blanqueo de capital. No quiere decir que el hecho de que yo presente o envíe avisos de actividades vulnerables, yo sea una organización criminal o yo sea una persona que realiza actividades ilícitas. No. Voy a demostrar mediante ese aviso que no estoy realizando ninguna actividad. ¿Sale? Para mí, esta sería una actividad vulnerable porque no hay una definición específica. Dichas actividades vulnerables las encontramos en el artículo 7 de la FIORPI y están inspiradas en los esfuerzos emprendidos por Estados Unidos al catalogar ciertas operaciones como desarrollos inmobiliarios, notarios, contadores capaces de utilizarse en el blanqueo de capitales. Vamos a ver más adelante que los desarrollos inmobiliarios sí están muy, pues no decir la palabra penados, pero sí están muy revisados, muy fiscalizados dentro de la ley antilavado, los desarrollos inmobiliarios. También los notarios también tienen como que su cierto rubro, su cierto apartado específico dentro de la ley antilavado. Pero si yo soy un desarrollo inmobiliario o estoy dentro de la intermediación de un desarrollo inmobiliario, prácticamente les puedo asegurar que estoy dentro de supuestos de actividades vulnerables y por lo cual, al estar dentro de los supuestos de actividades vulnerables, tengo que presentar los avisos de actividades vulnerables. Bien, dentro de las actividades vulnerables al día de hoy, encontramos todas estas en el artículo 7 de la ley antilavado. Todas estas. Intercambio de activos virtuales. Ojo con las criptomonedas, ¿eh? Ojo con las criptomonedas. Aquí por aquí entra. Desarrollo inmobiliario, decíamos. El desarrollo inmobiliario, si tú te dedicas al desarrollo inmobiliario, ya estás dentro. Ya no hablemos de que también te tienes que meter a temas del REPSE, ¿no? Al registro de servicios especializados, ¿no? Ya no hablemos de eso. También estás dentro de la ley antilavado. Actividades vulnerables, desarrollo inmobiliario. Está muy fiscalizado el desarrollo inmobiliario. ¿Y por qué está muy fiscalizado el desarrollo inmobiliario? O los temas de prestación de servicios por constructoras y todo eso. ¿Por qué? Porque en la vida real, el desarrollo inmobiliario, la prestación de servicios inmobiliarios, el construir departamentos, edificios, siendo sinceros, la mayoría de los clientes te pagan en efectivo. Un desarrollo inmobiliario, al menos aquí en la Ciudad de México, una casa habitación, un departamento, anda arriba de los 2 millones de pesos. 1,5 millones, vamos a poner de pesos, en la Ciudad de México, al menos. La mayoría de los clientes llega y te paga por adelantado 100,000, 200,000, 300,000 pesos en efectivo. En efectivo. Algunos llegan y hasta te dan 1,000,000 de pesos en efectivo. Yo lo he visto en la vida real. Pues tú como empresa dices, gracias, ¿no? Pues es un ingreso para mí, sí, te lo recibo. Pero siendo sincero,
Cuando tú ves ese movimiento de 500,000 pesos en efectivo, 300,000 pesos, ya no nos vayamos más, 100,000 pesos en efectivo, así libres de paja en efectivo. Siendo sinceros, lo primero que tú piensas es, 100,000 pesos en efectivo, ¿y por qué no me los transfirió? ¿Por qué no me los depositó? Lo primero que piensas es que esos 100,000 pesos, pues traen algo oscuro, ¿no? Cola que le pisen. Ya no hablemos de, porque a mí me ha tocado ver de personas que pagan hasta 1,000,000 de pesos en efectivo. Ya sientes que huele algo raro, ya sientes que hay algo por atrás en los desarrollos inmobiliarios. Me ha tocado. Obviamente nosotros lo vamos a aceptar porque es un ingreso para empresas. Yo no estoy haciendo nada malo como empresa, pero siendo sinceros, ya huele que te saquen las maletas y que te digan, aquí está mi anticipo de 500,000 pesos en efectivo en una maleta, pues ya huele que hay algo, que ese dinero viene de una actividad ilícita, sin tampoco poner prejuicios contra la persona que te da ese dinero, ¿no? Tampoco vamos a ser prejuiciosos, o sea, simple y sencillamente tú sientes que ese dinero trae algo. Por eso el desarrollo inmobiliario, en el desarrollo inmobiliario se da mucho el flujo de efectivo. Cuando hay ese flujo de efectivo, pues en principio sí sientes que, desgraciadamente, ese dinero puede traer o puede provenir de una actividad ilícita. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso el desarrollo inmobiliario tiene que estar cada mes presentando sus avisos, sin lugar a dudas. Juegos con apuestas, concursos y sorteos. Oye, pues recibes un premio de un sorteo o de una apuesta en efectivo, pues también hay que declararlo, ¿no? Si no, pareciera que es una actividad ilícita. Emisión o comercialización de tarjetas de servicios y crédito, emisión de tarjetas de prepago, emisión de tarjetas de devolución y recompensas, emisión de cheques de viajero, operaciones de mutuo, préstamos o créditos. Ojo con esas operaciones de mutuo. Por ahí ya hace algunos años salió que cuando las empresas intercompañías o las empresas del mismo grupo, salió un criterio de la UIF, empresas del mismo grupo o empresas intercompañías, se realizan préstamos de mutuo, préstamos de crédito, o en pocas palabras, se prestan dinero entre las dos empresas, no es necesario que se presente aviso a la ley antilavado por actividad vulnerable, ¿sale? Por ahí ya salió ese criterio, entonces las empresas, las partes, famosas partes relacionadas, por ahí pueden estar exentas de presentar ese aviso. Servicios de blindaje, comercialización e intermediación de bienes inmuebles, aquí están los bienes inmuebles, los departamentos, ya sea que preste servicios de desarrollo inmobiliario o que me dedica a vender muebles, bienes inmuebles, tengo que estar atento porque es actividad vulnerable y tengo que presentar aviso. Y es casi un hecho que tengo que presentar aviso por la cantidad de dinero, ¿no? Por la cantidad de dinero que es grande. Comercialización e intermediación de metales preciosos o joyas, también estoy dentro. Comercialización de vehículos, mucho ojo por ahí me salió alguna vez, alguien me preguntó, comercialización de vehículos. Oye, si yo vendo mi vehículo, obviamente vamos a ver los supuestos, los umbrales de identificación y los umbrales de avisos. Hay que ver cuáles son los supuestos, ¿no? Y si pasamos ese límite. Pero si por ahí alguien me dice, oye, yo vendo un automóvil y ese automóvil excede de la cantidad del umbral de presentación de aviso, tengo yo que darme de alta como actividad vulnerable y presentar ese aviso, si solamente lo vendí, ¿eh? O sea, yo no me dedico a eso, solamente lo vendí. Y en su momento se presentó una consulta con, con, este, con el apartado o con la administración de la UIF y nos contestaron que sí, que si nosotros excedíamos de ese umbral de presentar el aviso, sin importar que seas una persona que te dediques a eso, aunque yo no me dedique a eso, solamente porque alguna vez lo pasé, me tengo que dar de alta y tengo que presentar el aviso. Entonces, si no mal recuerdo, está arriba de los 300,000 pesos, lo vamos a ver ahorita, es muy raro, pero sí lo tendría que hacer. Sí tendría que presentar el aviso. Aunque solamente lo haya hecho por una vez, que sea extemporáneo, que no sea continuado, tendría que darme de alta y presentar ese aviso.
comercialización de vehículos, servicios de traslado, custodia de valores, servicios profesionales de forma independiente, prestación de servicios de comercio exterior, agentes aduanales, mucho ojo, los agentes aduanales deben estar aquí, deben estar presentando sus avisos, arrendamiento de inmuebles, decíamos, los bienes inmuebles están totalmente fiscalizados, la renta de inmuebles y la fe pública, notarios también están dentro, hay que presentar avisos. Esas son las actividades vulnerables que encontramos en el artículo 17. No necesariamente están en este orden, los pusimos por el orden de importancia, pero estas son todas las actividades vulnerables. También por ahí los donativos también que es muy común, las donatarias autorizadas que reciben donativos también están dentro de estos supuestos y hay que presentar avisos. Por ahí a las donatarias se les pasa mucho presentar estos avisos, también están dentro de este supuesto. ¿Sale? Beneficiario controlador. Ustedes saben qué es el beneficiario controlador. El beneficiario controlador nace de la ley antilavado, de los supuestos de la ley antilavado. A partir de este año 2022, el beneficiario controlador ya toma fuerza en el Código Fiscal de la Federación, pero el beneficiario controlador ya existe en la ley antilavado desde el 2013, principios de 2014. ¿Y por qué la ley antilavado tiene en especial ojo sobre el beneficiario controlador o tiene la mira puesta en el beneficiario controlador? Porque en principio el beneficiario controlador es aquella persona que toma decisiones dentro de una empresa. Es el que dirige, es el que manda, es el que administra, es el que sobre todo toma decisiones. Y muchas veces la ley antilavado ve al beneficiario controlador como un tercero, como un prestanombres. Es decir, tú verdaderamente no eres el beneficiario controlador, tú eres un prestanombres. Hay otra persona, hay un tercero que realmente es el que toma las decisiones. Por eso el beneficiario controlador es una figura muy analizada y muy revisada por la ley antilavado. Y vuelvo a repetir, el beneficiario controlador existe desde que entró en vigor la ley antilavado. Apenas en 2022 tomó forma en el Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? Entonces, aquella persona moral que en su carácter de cliente usuario lleva actos u operaciones con quien realiza actividades vulnerables, así como las personas que cuenten de quienes celebran alguno de ellos, esas personas se consideran beneficiario controlador. De hecho, cuando presentas un aviso en la ley antilavado por actividades vulnerables, te dice si quieres identificar al beneficiario controlador. Hasta el día de hoy no es obligatorio, pero ya te solicita, oye, ¿quieres identificarlo? Lo identificas. Entonces, más tarde que temprano, más temprano que tarde, perdón, ya esta figura del beneficiario controlador la vamos a tener que identificar sí o sí en todos los avisos que se presenten. Por lo cual decíamos que el beneficiario controlador no es un tema nuevo, al menos en el mundo fiscal. Ya viene desde 2014 en la ley antilavado. Y decíamos, para saber si estoy dentro de los supuestos de presentar avisos de la ley antilavado, necesito conocer dos umbrales. El umbral de identificación y el umbral de aviso. El umbral de identificación, como su nombre lo dice, es solamente, oye, todavía no tienes que presentar aviso, pero sí tienes que identificar tu operación. ¿Cómo la identifico? Solicitándole al cliente su constancia de situación fiscal, en su caso, si es persona moral, su acta constitutiva, si es persona física, su CURP, es declaraciones, contrato, domicilio fiscal, cualquier comprobante, etcétera. Así identifico yo una operación con el cliente. Ese es el umbral de identificación. Si yo estoy dentro del umbral de identificación, no quiere decir que tenga que presentar aviso. Aún no. Estoy dentro del umbral de identificación. Ahora bien, ¿cuándo estoy dentro del umbral de aviso? Cuando ya excedo del umbral de identificación, ya excedo esa parte, ahora tengo que presentar aviso. Ya estoy dentro del umbral de aviso. Ojo, los que están dentro del umbral de aviso forzosamente ya tienen que identificar al cliente o usuario. No así quienes están dentro del umbral de aviso, del umbral de identificación, perdón, ellos aún no tienen que presentar aviso. ¿Sale? Pero si yo ya estoy obligado a presentar aviso, ya
pasé el umbral de identificación y ya estoy obligado a identificar al cliente. ¿Cómo lo identifico? Con la documentación que comenté hace ratito. Y estos son, en resumen, los umbrales de identificación y aviso. Lo manejamos con NUMAS, los cuales ya este cuadro ya los transcribe perfectamente a pesos. Cuando estoy dentro del umbral de identificación, por ejemplo, en juegos con apuesta, concursos y sorteos, a partir de las 325 UMAS convertidas a pesos, a partir de 31.271.50 pesos, tengo que identificar al usuario, pedir toda la documentación. Y arriba de las 645 UMAS, 62.061 pesos con 90 centavos, ya tengo que presentar aviso a la ley FIORP. ¿Cuándo se presenta el aviso? A más tardar el 17 de mes en que se efectuó la operación. A partir del a más tardar el 17 del mes siguiente. ¿Dónde lo presento? En el portal de la ley antilavado. Antes de presentar ese aviso, tengo que darme de alta, recibir el acuse de mi alta y ahora sí presentar el aviso. Ya no realizo operaciones, me doy de baja, porque si no me doy de baja, tengo que presentar avisos como si fueran declaraciones. ¿Ok? ¿Sale? Y esto es el cuadro que tengo yo que tener en cuenta por los cuales yo voy a presentar avisos. De los más importantes, decíamos, los servicios de los bienes inmuebles, derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, vemos que desde los 154,000 pesos, 433, ya tengo que identificar. ¿Cuándo presento aviso, a partir de los 308,000 pesos, 886. Mucho ojo, por ejemplo, con la fracción quinta. Servicios de construcción, es decir, las constructoras no tienen umbral de identificación. Las constructoras desde $1, servicios de construcción desde $1, ya tienen que identificar al cliente desde $1. Y a partir de los 772,000 pesos, con 772,000 pesos, ya hay que presentar avisos, arriba de los 772,000 pesos. Entonces, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario ya automáticamente desde $1, desde la venta de $1, ya hay que identificar. Ellos no tienen umbral de identificación. Como ven, algunas actividades no tienen umbral de identificación. Hay que presentar aviso. Vuelvo a recordar, nuestra obligación es revisar si las empresas que yo llevo o las empresas que asesoro no se encuentran de estos supuestos de actividades vulnerables. ¿Se encuentran de estos supuestos? Me doy de alta. Obtengo el acuse del alta como si presentara mi aviso de actividades económicas en forma fiscal, presento mi aviso, mi alta de actividades vulnerables, obtengo mi aviso y a partir del siguiente mes, a más tardar el 17 de cada mes, hay que presentar el aviso. Aquí no hay prórroga de que el último dígito del RFC, no, siempre el 17, ¿sale? Presento aviso. Ya no realizo esta operación, esta actividad vulnerable, me doy de baja, como también en temas fiscales que me doy de baja o me suspendo en actividades, aquí también me doy de baja y ya no presento ese aviso. ¿Tengo que presentar avisos en cero si no tuve operaciones? Sí, presento avisos cero. Si en ese mes no tuve operaciones de actividad vulnerable, presento el aviso en cero. ¿Vale? ¿Puedo presentar avisos de forma masiva? Sí, también puedo presentar avisos de forma masiva, siempre y cuando yo los recomiendo que sean en ceros. Entonces, veamos que las actividades vulnerables son muy comunes, son más comunes de las cuales nosotros pensamos. Entonces, contadores y hasta cierto punto también abogados, sobre todo a lo mejor los contadores, debemos tener en cuenta cuáles son las actividades vulnerables y si nuestras empresas o las que asesoramos se encuentran dentro de estas actividades. Pues bien, de mi parte sería todo por el día de hoy. Les agradezco su participación. Estamos en contacto y esperamos estar viéndonos próximamente otra vez aquí en la hora PAF. Para mí es un placer. Nos vemos pronto. Bonita tarde a todos.